Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica del módulo número 2 del aula Gerencia de Proyectos. Vamos a dar un par de minutos mientras se van sumando los demás compañeros a la sesión sincrónica y ya retomamos más. En 2 minutos vuelvo a retomar. Bien, nuevamente bienvenidos todos a nuestra segunda sesión sincrónica o bueno, esta viene siendo la tercera, la correspondiente al módulo número 2. Saludo a todos a quienes en este momento están conectados a la sesión sincrónica. Nuevamente pues les recuerdo, si tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden plantearla por medio del chat y yo con gusto pues estaré apoyándolos en las dudas que surjan. Em, el día de hoy voy a hablar puntualmente sobre la viabilidad de proyectos, los ejercicios de o los estudios de factibilidad de proyectos, más bien, desde la perspectiva de mercados, técnica, legal y administrativa, y puntualmente la financiera, que precisamente pues es el ejercicio que ustedes en este momento están desarrollando sobre la evaluación de ese caso de negocio. Por eso, las dudas o las inquietudes sobre ese ejercicio en particular las vamos a revisar al finalizar la sesión. Voy a tratar de hablar las temáticas de estas evaluaciones de proyectos de factibilidad rápidamente, pues para darles a ustedes ese espacio de inquietudes. Precisamente pues al finalizar la presentación de las temáticas voy a hacer tal vez aclaraciones sobre ese ejercicio que pues me imagino yo y por lo que he visto por medio de los correos y los comentarios que me han hecho, que sí ya muchos han visualizado la actividad y han intentado desarrollarla. Bien, entonces procederé a compartir la presentación que tenía preparada para el día de hoy. Recuerden por favor, quienes tienen micrófono, si llegan a ver que en algún instante o en algún momento se llega de pronto a detener la presentación o se bloquea la pantalla, por favor me informan para yo pues tratar de resolver ese inconveniente. Bien, el módulo número 2 se denomina viabilidad de proyectos. Busca que ustedes puedan identificar cómo se ejecutan, cómo se llevan a cabo eh, los estudios de factibilidad, principalmente el estudio de factibilidad financiera, el cual es bastante determinante, como se lo mencioné en la sesión sincrónica anterior, a la hora de
dar vía libre a la ejecución de un proyecto o no, porque básicamente nos determina si el mismo representará algún tipo de utilidad o si en dado caso, como se está planteando en algún momento, puede llegar a representar algún tipo de pérdida o números rojos para los estados financieros de las empresas. Para la sesión sincrónica del día de hoy voy a realizar una introducción al módulo. Básicamente pues es mencionarles las actividades que vamos a desarrollar. Vamos a hablar de los estudios de factibilidad de un proyecto. Vamos a ver de qué se trata ese estudio de factibilidad de mercado, el estudio de factibilidad técnico, el financiero y el legal y administrativo. Y finalmente pues vamos a ver las dudas que surjan o que se encuentran actualmente de ese ejercicio que ustedes deben desarrollar para creo que el próximo lunes. Bien, este módulo número 2, a diferencia del módulo anterior, contiene una actividad más. Tendremos tres actividades, una entrega, que es esta actividad evaluación caso de negocio. Esta actividad está programada para cerrar el próximo lunes a las 8 de la mañana, como cierran todas nuestras actividades. Y luego de esta entrega está la última entrega que ustedes van a realizar en este curso, porque de aquí en más tendremos es un quiz que estará habilitado del 5 al 12 de octubre y una evaluación acumulativa del curso que estará habilitada del 12 al 26 de octubre. Como siempre ha sido la recomendación en las sesiones que he realizado en el curso, recuerden realizar o presentar esa actividad final antes de, del cierre del curso. Traten de realizar la presentación antes de ese fin de semana. Puede presentarse algún bloqueo de la actividad, una caída de internet, como cualquier otro tipo de inconveniente que se pueda presentar. Y si se llega a presentar el fin de semana, pues yo el lunes voy a empezar mi jornada laboral muy faltando un cuarto por ahí para las 8 y ya creo que no será tiempo de dar posibilidad a que ustedes presenten o a desbloquear esa actividad porque sencillamente el curso cierra a las 8 de la mañana y ya a las 8 pues se cerrará todas las actividades y no hay opción de habilitar absolutamente nada. Entonces, por eso es que siempre mi recomendación ha sido tratar de realizar la presentación de esta evaluación final más cerca de la fecha de apertura que de la fecha de cierre. Acá el periodo de desarrollo de esta actividad es de 2 semanas. La recomendación es que ustedes se tomen la primera semana para presentar esa actividad y salgan de ese inconveniente lo más rápido posible y no tengamos demoras en el desarrollo o lo que es la finalización del curso. Por allí estaba escribiendo Andrés, que no escuchabas. No sé si en este momento ya estás conectado en línea, estás escuchando, porque pues acá según me aparece en pantalla estás desconectado. No sé si los demás por favor me confirman si están escuchando la sesión. Profe, sí se escucha. Vale, muchas gracias. Se está escuchando muy bien. Vale, perfecto. Gracias. Bien, continuamos entonces con los estudios de factibilidad, que es el tema principal de nuestra sesión sincrónica de hoy. Los estudios de factibilidad básicamente están orientados o han sido planeados con el objetivo de determinar la viabilidad de los proyectos verificando diferentes perspectivas. Principalmente nosotros lo podemos agrupar en la perspectiva de mercado, la perspectiva técnica, la perspectiva financiera y la legal y administrativa. ¿Qué significa esto? Pues que vamos a tratar de evaluar o podremos identificar que efectivamente se cuentan con los elementos, con los apartados necesarios para que el proyecto se pueda llevar a cabo. Desde la perspectiva de mercado, lo que vamos a tratar de identificar es que se cuente con el número mínimo de clientes o oportuno de clientes para el producto que nosotros queremos realizar o que queremos ofrecer eh, o comercializar. ¿De qué serviría, por ejemplo, que yo me invertara X producto
y no existiera absolutamente nadie interesado en comprar ese producto, o que el número de clientes interesados en ese producto es muy reducido, y tal vez esos clientes no tengan la capacidad económica de adquirir ese producto. Ese es el elemento principal que nosotros debemos identificar, ¿no? Llegar a conocer los clientes, identificar las necesidades y los requerimientos de sus clientes, y muy importante aún, pues validar que efectivamente si yo quiero tener un proyecto de emprendimiento, si yo quiero ofrecer un nuevo servicio, un nuevo producto dentro del mercado, pues que existan el número mínimo de compradores que yo necesito para poder alcanzar mis utilidades, ¿no? En segundo lugar, la perspectiva técnica. ¿De qué se trata esa perspectiva técnica? Pues que efectivamente yo cuento con los procesos, que cuento con la tecnología, que cuento con los materiales necesarios para poder desarrollar ese producto que yo quiero ofrecer. Por ejemplo, si yo lo que quiero ofrecer es un automóvil volador, ¿sí? Como el nuevo servicio de drones en Dubai, creo que es que empezó a funcionar hace algunos años, pues si yo cuento con los elementos necesarios para poder producir ese producto que me estoy ideando o que tengo en esa idea de negocio, ¿m? Si yo cuento con los materiales, con la tecnología, si tengo el conocimiento o el personal que tiene ese conocimiento para llevar a cabo esa actividad, ¿sí? Que desde cierta manera yo puedo asegurar que esa promesa de producto, esa promesa de servicio que estoy ofreciendo, pues se pueda cumplir a partir de los procesos que yo ejecute y la estructuración que yo le haga a ese producto en particular. Encontramos una perspectiva legal y administrativa, y esto parte desde el punto en que en el momento que yo vaya a hacer ese emprendimiento, a ejecutar esa idea de negocio, pues yo valide que efectivamente cuento o cumplo con los lineamientos legales que establece el entorno, el mercado, el país en el cual yo voy a ejecutar mis actividades, y que no estoy por allí incumpliendo algún tipo de ente gubernamental, ¿no? Tal vez protección del medio ambiente, protección de consumidores, ¿sí? De cierta manera es tratar de asegurar que ese producto que yo ofrezca, pues cumpla con los requerimientos legales del mercado donde yo voy a comercializar mi producto. Podemos encontrar, por ejemplo, las gomitas, las gelatinas que fueron prohibidas, por ejemplo, acá, no sé hace cuántos años, hace unos 3 4 años, que se prohibieron esas gomitas para la venta a los niños porque pues podría incluso llegar a causar la muerte de niños si se atoraban con esas gomas, o los juguetes para bebés que protegen a los niños cuando hay juguetes que tienen algunos elementos que pueden causarles heridas, ¿no? En este aspecto es tratar de asegurar que se cumplen con todos los lineamientos legales y normativos que establece el mercado en el cual yo voy a desarrollar mis actividades, y obviamente va a depender puntualmente del mercado en el cual yo ejecute mi ejercicio, ¿no? Es muy distinto la normatividad en Colombia que la normatividad en Venezuela, que en Panamá, que en México, porque pues obviamente la evolución de esas normatividades ha sido muy distinta en cada uno de los mercados dependiendo de su dinamismo. Y encontramos la perspectiva financiera, siempre la dejo al final porque la perspectiva financiera básicamente resume la información monetaria resultante de los demás estudios de factibilidad, y de cierta manera me permite a mí decidir si efectivamente ese proyecto es viable desde la perspectiva financiera, ¿sí? Si me va a permitir a mí obtener utilidades, si en algún momento yo voy a poder alcanzar un punto de equilibrio, si realmente voy a obtener ingresos con el desarrollo de ese proyecto. Si bien es un estudio determinante, porque obviamente nadie va a querer ejecutar un proyecto que genera pérdidas o que no genera utilidades. De igual manera, los estudios o los proyectos se pueden rechazar desde las perspectivas anteriores, ¿no?
Es decir, desde el momento en que yo estoy realizando el estudio técnico, yo puedo ya desde ese instante rechazar el proyecto sin necesidad de realizar o de llevar a cabo el estudio financiero. Desde las perspectivas anteriores ya se puede estar eliminando o rechazando la ejecución de un proyecto al ver que en alguno de estos apartados no existe viabilidad, ¿no? Si yo identifico que, por ejemplo, no cuento con la tecnología necesaria en el mercado en el cual yo actúo para poder producir un producto en particular, pues ya desde ahí puedo eliminar esa idea de negocio que tengo. O si yo identifico, como se los dije en un inicio, que en el mercado que estoy estudiando, evaluando, no encuentro el número mínimo de clientes, pues ya desde ese momento puedo eliminar o tachar esa idea de negocio. Bien, entonces, ¿qué tiene o cuáles son los objetivos de estos estudios de factibilidad? Precisamente determinar la factibilidad o viabilidad técnica, económica, operativa y jurídica de un proyecto. Nos permitirá también planear alternativas de desarrollo. Cuando yo realizo estos estudios de factibilidad, voy a poder identificar puntos críticos de mi proyecto. De cierta manera, estos estudios de factibilidad me permiten realizar una planeación del desarrollo general de actividades del proyecto, y al realizar esa planeación podré identificar qué posibles problemáticas, qué posibles errores se pueden presentar a futuro, y a partir de dimensionar esos escenarios futuros yo podré de igual manera realizar una planeación de alternativas que den respuesta a esas situaciones que se puedan presentar más adelante. ¿Para qué sirven realizar estos estudios de factibilidad? Para evitar desarrollar proyectos que no son viables, que no son factibles, que básicamente no van a permitirme alcanzar los resultados esperados. Es decir, que yo no vaya a invertir una gran cantidad de dinero, por ejemplo, en desarrollar o en construir una organización que se dedique a vender zapatos que no se venden, que nadie esté interesado en comprarlos. Para también realizar una planeación adecuada en los recursos. Estos estudios de factibilidad me van a permitir a mí también diseñar ese flujo de actividades que yo tengo que ejecutar en el día a día de mi proyecto, y a partir de identificar cuál es ese día a día, pues también realizar una adecuada planeación de los diferentes recursos que le voy a asignar al proyecto: materiales, recursos humanos, recursos financieros. Y de cierta manera, estos estudios de factibilidad van a permitir que los diferentes individuos que hagan parte del proyecto, los diferentes interesados en el proyecto, conozcan la realidad del proyecto, el verdadero alcance, conozcan realmente cuál es el potencial que tiene el proyecto, y de cierta manera sepan hasta qué punto, hasta qué límite, hasta qué alcance se pueden desarrollar esas actividades, y se podrán también, obviamente, conseguir resultados. Bien, el primero de esos es el estudio de factibilidad de mercados. El estudio de factibilidad de mercados busca particularmente identificar cuáles serán o cuáles pueden ser esos clientes potenciales o potenciales compradores que puede tener el producto que yo ofrezca dentro del mercado. No va a ser una población en general, no va a ser una población, la población de Bogotá, no. Simplemente este estudio de mercados me va a permitir a mí no solo identificar un número particular de compradores, poder realizar una proyección de ventas posibles que tenga mi producto, sino lograr también identificar cuáles son las características puntuales que tienen esos compradores. Yo no puedo decir que las 8 millones de personas que viven en Bogotá todas estén interesadas en comprar tenis, o que esa sea su prioridad en este momento. Tengo que realizar puntualmente una validación, una caracterización de esos clientes, y validar posiblemente por medio de encuestas, entrevistas, de percepción en los puntos de interés como son los diferentes almacenes, centros comerciales, tratar de identificar cuál es ese nivel de personas que comúnmente están adquiriendo este tipo de productos. A partir del estudio de factibilidad de mercados, yo puedo conocer mucho más de cerca las características que tiene un cliente. Puedo identificar cuáles son esos clientes que precisamente estarán interesados en adquirir X o Y productos. Puedo identificar la capacidad
de adquisición que tienen esos compradores, poder identificar qué es lo que ellos buscan en esos productos de forma particular. Puede identificar también gustos particulares como lo pueden ser en cuanto a materiales, en cuanto a la funcionalidad de un producto, en cuanto a diseños. Puede identificar también qué canales de comunicación utilizan estos consumidores, poder identificar también los centros de interés o los puntos de conglomerados que tienden a visitar esos compradores. Toda esta información que se pueda identificar, que se pueda captar de esos potenciales consumidores, me permitirá a mí diseñar las actividades, las estrategias que lleven a que esos consumidores compren esos productos que yo estoy ofreciendo. Entonces logremos identificar acá dos elementos fundamentales. Uno es lograr identificar cuáles son las necesidades particulares que tienen esos consumidores. Bien, hay una necesidad básica que es tener zapatos, pero habrán otro tipo de necesidades variables o de requerimientos particulares que pueden tener unos clientes hacia los cuales yo puedo dirigir em, mi producto o la elaboración de mi idea de negocio. Bien, hay unos compradores que quieren adquirir zapatos a un bajo costo. Entonces ya empiezo yo a tratar de delimitar o tratar de darle forma a esa idea de negocio, a darle forma a ese producto final, a esas actividades, a esas características técnicas que va a tener ese producto que yo voy a ofrecer y de cierta manera también va a determinar cuál será ese perfil competitivo que tenga mi proyecto dentro del mercado. Y además de conocer entonces esas necesidades que tienen los clientes, también voy a poder conocer características puntuales para el diseño, no del producto, sino de las estrategias, porque una cosa es que yo diseñe y elabore un producto que esté a la medida, a las necesidades de los clientes, pero otra cosa es que ellos los puedan comprar. En muchas ocasiones, por ejemplo, nosotros podremos conocer o podremos tener una necesidad de un producto en particular, y resulta que existe ese producto con esas características que nosotros necesitamos, con un precio asequible digamos que al presupuesto que nosotros tenemos para adquirir ese tipo de productos, cumple con las necesidades que nosotros queremos, nos gusta el diseño y demás, pero no lo conocemos, ¿no? Yo creo que algunas veces en la vida uno a veces le ha podido pasar eso, ¿no? Que uno conoce un producto y uno dice, oiga, ¿dónde estuvo toda la vida escondido este producto? ¿No? Porque cumple con lo que uno quiere, cumple con las necesidades, pero uno simplemente no conocía ese producto, no conocía ese servicio, no sabía que existía y que lo podía comprar. Por eso es importante también en este ejercicio de la factibilidad del mercado conocer las características de los clientes, conocer, por ejemplo, esos puntos a los cuales los consumidores van, conocer los canales de comunicación que ellos utilizan, ¿sí? Porque no sé si yo lo mencioné en la sesión sincrónica anterior, si yo identifico que mis consumidores pueden llegar a ser mujeres entre los 20 y 40 años, que utilizan siempre las redes sociales y nunca miran televisión, pues yo empezaré entonces a diseñar estrategias de publicidad, de mercadeo que estén orientadas a mujeres en ese rango de edad, y que utilicen o que esté promocionada dentro de las redes sociales, ¿no? Porque a mí de qué me serviría entonces utilizar o pagar mucho dinero en publicidad, por ejemplo, en radio o en televisión, cuando esas personas o mi nicho de mercado que he logrado identificar no utilizan esos canales de comunicación. Por lo tanto, dos elementos resultantes importantes acá es conocer las necesidades de los potenciales compradores y conocer también las características que va a dar forma a las estrategias que yo utilice para que esos consumidores compren mis productos. Y un elemento también resultante acá que va a ser determinante o que vamos a utilizar como insumo del estudio de factibilidad financiera es la posible proyección de ventas que tenga mi producto. Yo al lograr identificar, hacer un focus group de ese producto que quiero ofrecer, pues entonces podré determinar si mensualmente yo me proponga la meta de vender, no sé,
100 pares de zapatos al mes para dar alcance precisamente a ese número potencial de compradores que pueden adquirir mis productos. En un segundo lugar encontraremos el estudio de factibilidad técnica. Si bien entonces ya nosotros hemos identificado cuáles son esas características que requieren los clientes, que tal vez quieran unos tenis con un material específico o con una funcionalidad específica, con plataforma, o que quieran ese producto con un diseño en particular, personalizado, ¿sí? Al lograr identificar esos requerimientos, esas necesidades que tienen los clientes, yo tengo que transformar esos necesidades, esos requerimientos en objetivos que puedan ser alcanzados por parte del equipo operativo o por parte del equipo técnico. En el estudio de factibilidad técnica yo me encargo de transformar entonces esos requerimientos en objetivos y a partir de transformar esos objetivos voy a tratar de hacer ese paso a paso, voy a tratar de imaginarme cuáles son esas actividades necesarias que yo tengo que ejecutar para que ese producto cuente con esas características que buscan los clientes. Tengo que realizar la validación de la tecnología que necesito, ¿sí? Qué materiales, qué herramientas, qué tecnología necesito para que ese producto cuente con esas características que lo buscan esos clientes. O también validar, por ejemplo, el material, qué material necesito yo comprar, adquirir, si los proveedores están acá en este país o no, si yo consigo en mi país ese material específico que quieren los consumidores, si lo tengo que importar, qué actividades tengo que desarrollar para poder importarlo. Si la tecnología también de igual manera se encuentra en el país o tengo que adquirirla en otro país, qué tipo de negociación tengo que yo realizar para poder adquirir esa tecnología. De cierta manera acá ya voy a aterrizar todo ese conjunto de actividades que yo tengo que realizar, tengo que ejecutar para cumplirle al cliente con esas expectativas que él tiene. Por eso desde este punto, en muchas ocasiones se llegan a rechazar los proyectos. En muchas ocasiones las perspectivas, las expectativas que tienen los clientes eh, son muy altas y de cierta manera no se cuenta o con la tecnología, no se cuentan con los procesos, con el conocimiento o simplemente el elaborar un producto con esas características particulares podría ser muy costoso, ¿no? Pero entonces acá vamos a definir puntualmente ese paso a paso. Podremos definir también cuáles son esos procedimientos, esas actividades necesarias para poder alcanzar ese producto final. Es decir, el orden lógico que va a tener ese conjunto de actividades, la recepción del material, el paso por el equipo de manufactura hace X, Y, Z actividades, y ahí pasa al equipo de calidad, todo ese conjunto y ese flujo de procesos necesarios a ejecutar para conseguir ese producto final. Es importante también que acá se realice un ejercicio de seguimiento a esas actividades, ¿no? La idea es que cuando yo realice esa planeación lo haga de la manera en que pueda asegurar la forma más óptima de alcanzar los resultados, ¿no? Es decir, trato como que de adelantarme a ese ejercicio que durante años han venido realizando las organizaciones, ¿no? Ese ejercicio de ejecutar las actividades de forma empírica, de empezar de manera eh, muy natural a desarrollar esos ejercicios de mejoramiento continuo, ¿sí? De validar cómo ejecuto mis actividades, de tratar de ver cómo yo podría optimizar los resultados que estoy alcanzando o optimizar los recursos que utilizo, ¿sí? Voy a empezar a tratar de desarrollar y a generar una alta velocidad en ese ejercicio de optimización y estandarización de esas actividades. Como resultado de este estudio técnico, nosotros podremos entonces identificar en primer lugar si contamos con todos los requerimientos, ¿sí? Los elementos técnicos y funcionales, tecnológicos necesarios para poder elaborar ese producto. Podremos entonces identificar también cuál podría ser el costo de producción unitario de ese producto. Si yo tengo que comprar maquinaria y contratar a 50 personas para desarrollar el producto o cada uno, pues poder entonces tratar de hacerme una idea, dependiendo de esa capacidad de producción, cuánto sería el costo unitario de cada uno de los productos, ¿no? Cuánto me costaría a mí poder desarrollar
ese par de tenis que buscan los clientes. Esto obviamente va a estar alineado con el estudio financiero, porque el estudio financiero tendrá, dentro de otras cosas, en cuenta la proyección de gastos, la proyección de costos de producción que tenga estimado el proyecto en cada uno de los periodos en los cuales se ejecute. Encontramos el estudio de factibilidad financiera, preferiría yo dejarlo para el final, pero bueno, veamos de qué se trata. Partiendo o teniendo en cuenta que del estudio legal y administrativo también se pueden suministrar información a este estudio de factibilidad, particularmente pues información de lo que son los gastos administrativos que tendría el proyecto. Este estudio de factibilidad financiera, que particularmente es parte del ejercicio que ustedes están desarrollando en este momento, busca resumir toda la información monetaria que se desarrolla dentro del proyecto. Es decir, trata de resumir todos los ingresos que va a tener el proyecto, todos los egresos, los gastos. Trata de determinar cuáles o en qué se van a gastar el presupuesto que tiene el proyecto. Va a tratar de determinar cuáles serían los potenciales ingresos que tendría ese proyecto y tratará de cierta manera de determinar si el proyecto es viable al generar utilidad o si por el contrario va a generar pérdidas. Esto no es en todos los casos una camisa de fuerza para rechazar o aceptar un proyecto en primera instancia. ¿Por qué? Porque simplemente acá se muestra una proyección de lo posible que puede llegar a ser un proyecto en particular. Me muestra un escenario futuro que pues es algo que se prevé pero que no se tiene la certeza de que va a ser así. Los resultados que se alcanzan, que se identifican dentro de un estudio de factibilidad, se pueden optimizar. Se pueden optimizar a partir de implementar estrategias de mejoramiento, de implementar acciones correctivas, acciones de mejoramiento continuo que permitan precisamente pues optimizar esos resultados financieros que se están alcanzando. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, en el ejercicio, adelantándome un poco que ustedes están realizando allí, si yo realizo los cálculos tal cual como me los planean o como me los mencionan dentro del ejercicio, pues será un proyecto creo que con una factibilidad, una viabilidad muy baja, ¿no? Porque creo que la utilidad al final del ejercicio será como de 3 millones para una inversión que creo que cada una de las empresas es como de 100, ciento y pico de millones de pesos. Estos resultados, como se los menciono, se pueden optimizar y se pueden optimizar a partir de desarrollar estrategias que permitan mejorar esos resultados, como lo puede ser invertir periódicamente en publicidad, por ahí eso se menciona en el video ejemplo, como un ejemplo simplemente, invertir periódicamente en publicidad para mejorar el número o la proyección de ventas que se tiene proyectada. Hacer, por ejemplo, inversiones en estrategias de marketing para también optimizar los ingresos de la compañía. En el caso del ejemplo que ustedes tienen allí, las empresas desarrollan otras estrategias como hacer otro tipo de actividades para mejorar sus ingresos, tener ingresos que no estén asociados a su operación. Por ahí había alguno que mencionaba sobre la publicidad, creo, en sus tráileres, creo, u otra organización que utilizaba la bodega que tenía como arrendamiento para otras empresas. Cualquier tipo de actividad que se implemente, que se desarrolle, sea asociada a la reducción de costos a partir de optimización de los procesos internos, como puede ser también inversiones en publicidad, inversiones en otro tipo de actividades, pueden mutar y pueden modificar obviamente los resultados que se alcancen en este estudio de factibilidad financiera. Por lo tanto, no es un estudio que sea en primera instancia un elemento definitivo para rechazar o calificar
un proyecto. Digamos, en otras palabras, si ustedes encuentran en números rojos un estudio de factibilidad financiera que realizan de un proyecto, no quieren decir que de una tengan que echar todo eso a la basura. Podrían que entrar o tendrían que entrar a verificar qué tipo de estrategias pueden implementar, qué tipo de estrategias pueden desarrollar para precisamente optimizar esos resultados que están alcanzando y hacer que precisamente pues ese proyecto sea viable. Y como se les mencionaba, el otro estudio de factibilidad es el legal y administrativo. Este estudio de factibilidad básicamente busca validar que efectivamente pues cumplamos con esos requerimientos, esa normatividad que establece en el mercado en el cual yo desarrollo mis funciones y básicamente pues no voy a poder o no voy a llegar a tener algún tipo de reclamación inconveniente frente a las actividades que desarrollo. Por ejemplo, la protección del medio ambiente, la protección de los consumidores, la protección de los trabajadores. Por lo tanto, acá es sumamente importante que se realice un ejercicio de validación que se cumplen con la normatividad, por ejemplo, contractual, con la normatividad ecológica, para no tener a futuro ningún tipo de afectación en cuanto a la estructura de la organización. Precisamente entonces acá lo que se realiza es una validación de la planeación estratégica del proyecto, la planificación de los recursos humanos, la validación de los marcos legales y fiscales y también los aspectos laborales y ecológicos. Los ejercicios entonces de evaluación de proyectos debemos tener en cuenta que se realizan en 4 momentos de forma particular. Un primer momento, que es antes de la ejecución del proyecto, puntualmente son estos estudios de factibilidad que yo les menciono. La evaluación antes del proyecto me permite a mí validar todos los elementos asociados al proyecto que pueden llegar a representar un inconveniente a futuro y que pueden llegar a frenar o a terminar la ejecución del proyecto. Precisamente por eso es que se ejecutan, se diagramaron, se estructuraron estos estudios de factibilidad para validar desde estas 4 perspectivas que se cuenta con los elementos necesarios y suficientes para poder desarrollar nuestro proyecto. Existirá un segundo tipo de evaluación, que es la evaluación dentro del proyecto. Esta evaluación dentro del proyecto básicamente es la que nosotros estructuramos a partir de elaborar indicadores de gestión. Es decir, como nosotros lo sabemos, nosotros vamos a ejecutar el proyecto en un tiempo determinado, en un plazo establecido. Puede ser, por ejemplo, 3 años. Para ese periodo total de tiempo yo puedo establecer unos números puntuales año por año, periodo por periodo, para validar si yo efectivamente pues me encuentro por el camino correcto, si estoy desarrollando las actividades adecuadas o si en determinadas circunstancias no estoy cumpliendo con lo deseado, con el objetivo y por ende tendré que entonces desarrollar actividades de mejoramiento de optimización para asegurar que se alcance ese objetivo final. Una evaluación posterior, esta evaluación posterior está enfocada puntualmente en validar al final del ejercicio los 3 elementos que yo les mencioné en la sesión sincrónica del primer módulo. Recordemos que cuando yo hice esa sesión sincrónica inicial, por allí les hablé sobre 3 elementos que serían importantes a la hora de determinar si un proyecto se llevó a feliz término o no. La evaluación de si se cumplió el objetivo del proyecto, la evaluación si se cumplió el plazo del proyecto y también la evaluación de si se cumplió bajo el presupuesto que se había establecido inicialmente. Y por último, tendremos la evaluación de impacto. Y esta evaluación de impacto es un elemento que sí es determinante para la estructuración y la definición de nuevas unidades de negocio dentro de las empresas. Comúnmente, como se los dije también con anterioridad, estos proyectos se ejecutan, se desarrollan por organizaciones que ya están estructuradas, es decir, una organización que se dedica a elaborar jugos de naranja identifica que de pronto podría ser una buena idea hacer jugos de mora. Ahí es cuando decide ejecutar ese proyecto. Asigna particularmente a personal interno de la organización, asigna unos recursos, asigna una maquinaria en particular para desarrollar por un momento ese nuevo producto y ponerlo dentro del mercado
y de acuerdo a ese impacto que tenga, puede que ese producto se mantenga dentro del mercado o simplemente desaparezca. Y de estos ejemplos, pues puedo nombrar, por ejemplo, la organización Bavaria como principal organización que nos permite identificar estas características de impacto del producto dentro del mercado. Como impacto negativo, podemos encontrar esa marca que sacó Bavaria hace algunos años que se llama o se llamó Maltiz, que no sé si era una gaseosa, era una soda. En realidad creo que duró como 2 semanas dentro del mercado y desapareció. Eso es una muestra realmente de lo que es un impacto negativo y lo que es un fracaso total de un proyecto. Y por otro lado podemos encontrar también en la misma organización casos eh, de impacto significativo que se han convertido a algunas marcas o algunos productos que se mantengan de manera constante dentro del mercado y que dejaran de ser un proyecto por un plazo de tiempo determinado a ser constantes, ¿no? Como lo podemos encontrar en la cerveza Club Colombia. La cerveza Club Colombia inicialmente solamente se encontraba la dorada, luego como proyecto surgió inicialmente la Club Roja, que fue la primera que salió, y salió por un periodo de tiempo específico. Solamente era como desde el mes de octubre hasta diciembre que se vendía. El impacto fue buenísimo, el número de ventas altísimo. Se quedó. Luego hicieron lo mismo con la Club Colombia Negra. De igual manera tuvo un impacto muy bueno. Números de ventas muy altos. Se mantuvo. Posteriormente sacaron otras que pues no tuvieron el mismo impacto, pero que de todas maneras identificaron que como proyecto podrían tener resultados beneficiosos, es decir, siguiendo vendiéndolas en periodos de tiempo específicos. Si las mantenían dentro del mercado por el resto del año, por el resto del tiempo, no iban a tener un impacto significativo, pero si lo hacían de manera periódica, sí se podrían obtener ese tipo de elementos beneficiosos que ellos deseaban alcanzar. Bien, ahora sí, quiero hablar un momento, si mientras primero reviso si hay dudas, ¿no? Quiero que me comenten si tienen inquietudes, dudas sobre las temáticas que hasta el momento hemos hablado. De una vez, antes de que me empiecen a preguntar sobre el ejercicio que van a realizar, les comento un poco. En el video ejemplo sobre la evaluación del proyecto, ustedes pueden ver cómo se realiza el cálculo de los flujos de caja. Básicamente es prácticamente el mismo ejercicio que ustedes encontraron en el archivo Excel. ¿Qué elementos particulares yo pienso quiero evaluar o se evalúan particularmente en este ejercicio? Yo no pienso fijarme puntualmente o particularmente en los cálculos, porque como se los digo, ustedes los cálculos los pueden realizar viendo el video y aplicando lo que dice el video en el archivo, ¿sí? Es como sería como copiar y pegar. Lo que más me parece importante en este ejercicio es que ustedes identifiquen las variables, hagan un análisis de las variables y plasmen esa información dentro de ese archivo. Por eso les digo, todos los elementos que ustedes quieran tomar del video, ¿sí?, que no se mencionan en la descripción del ejercicio, pueden hacerlo. La tasa del 10%, si quieren implementar esa estrategia que se menciona allí en ese video explicativo de utilizar 200.000 pesos, creo que eran mensuales, para aumentar 5% el número de ventas, pueden hacerlo. Si no quieren, pues también, ¿sí? Lo que yo me quiero fijar puntualmente también es en las conclusiones a las cuales ustedes lleguen. Como se pueden dar cuenta, al final, en una hoja aparte, o bueno, en una hoja final de ese archivo van a encontrar un apartado para las conclusiones. La idea es que ustedes allí saquen una conclusión por cada uno de los proyectos y una conclusión final o general de si aceptarían alguno de los dos proyectos. Yo no espero encontrarme, la verdad, con conclusiones de un párrafo o de 2 párrafos. Yo quiero allí conclusiones
muy bien estructuradas, como se los digo. A mí me queda muy fácil ingresar y validar qué fue lo que ustedes hicieron. Si interpretaron bien eh, los ingresos operacionales, si interpretaron mal los gastos operacionales, como se los digo, no voy a calificar el ejercicio a partir de decir que el flujo de cada periodo era de tanto, o si el valor presente era de tanto, si la tasa interna de retorno era de tanto, ¿no? Si, por ejemplo, Viviana o Lisset deciden que en el ejercicio no van a hacer una inversión periódica en publicidad cada periodo de 500.000 pesos para aumentar 10% periódicamente las ventas o los ingresos de la empresa, pueden hacerlo, pero eso escríbamelo en las conclusiones. ¿M? Y yo espero ver eso en las conclusiones, quiero ver unas conclusiones bien estructuradas de ya individuos que pues más allá de realizar un cálculo de un flujo de caja, que es un ejercicio que ustedes pueden encontrar eh, en Excel, que pueden encontrar en YouTube cómo realizarlo, que son individuos que logran identificar esas variables, que logran interpretar de manera adecuada esas variables y que logran concluir de manera adecuada y que logran tomar decisiones adecuadamente de esos ejercicios que así se desarrollan. Entonces, respecto a ese ejercicio en particular, pueden tomar los datos que quieran. La tasa de interés puede ser del 10%, ¿sí? Pueden haber aumentos periódicos del 5%, pueden hacerlo así. Em, Todo ese tipo de elementos adicionales, por favor, me lo mencionan en las conclusiones y yo me voy a fijar puntualmente en ello. Y si hay una duda general que por ahí he visto particularmente y ya me he dado cuenta que se les presenta a muchos, es sobre eso que se menciona como costo de renovación de flota. Bueno, acá sí hay que hacer una aclaración particular. Cuando ustedes estén realizando ese costo de renovación de flota, ustedes no lo tienen que tener en cuenta dentro de los flujos de caja. No hace parte de los costos operativos. ¿M? Van a tenerlo en cuenta como la inversión inicial de cada una de las empresas. ¿M? Esa inversión inicial ustedes la tienen en cuenta cuando hagan el cálculo del BPN. ¿M? El cálculo del BPN también se realiza de una manera muy sencilla porque Excel tiene la fórmula para realizarlo. En ese sentido, el costo de inversión o la inversión inicial de cada uno de los proyectos saldrá de sumar el costo de compra de cada una de las empresas más el costo de renovación de flota que pues pertenezca a cada una de esas organizaciones. Allí podrán entonces calcular la inversión inicial para cada proyecto y a partir de esa inversión inicial y de los flujos de caja que hayan proyectado con anterioridad, pues realizar el cálculo de el valor presente neto y de la tasa interna. Bien, ahora sí quiero darles el espacio realizando esa pequeña pero muy importante aclaración. Quisiera darles el espacio a ustedes para que pues realicen sus preguntas, inquietudes, comentarios. Que si se puede realizar sin ninguna modificación, claro, pero también espero que tú me menciones por qué no realizaste ningún cambio entre las conclusiones. Si tú realizas el ejercicio sin ninguna modificación, te van a dar todos los flujos de caja iguales. Deberían ser como por ahí por los 60 y pico de millones, si no estoy mal, si no me estoy equivocando, como por los 67. Y, y al final eso te daría un valor presente neto de como de 2 3 millones, o tal vez menos, hasta posiblemente de negativo el valor presente neto. Entonces, en las conclusiones deberías tú manifestar por qué no implementar ese tipo de acciones o de modificaciones. Y pues me gustaría también entonces también ver qué conclusión llegas tú sobre eh, aceptar o no alguno de los dos proyectos. Pero sí, de que se puede realizar sin ningún tipo de modificación.
Fabián, bueno, no, lastimosamente es los exámenes y esto pues es pues una oportunidad para mencionar a los demás que los exámenes están programados para que solamente se puedan presentar una vez. Y particularmente pues en esta asignatura ya las actividades que nos quedan son dos exámenes. Es un quiz de este módulo número 2 y una evaluación acumulativa del curso. No hay ninguna forma en la cual yo te pueda apoyar en esa actividad porque como te digo están programadas para que solamente se puedan presentar en una ocasión. Entonces mucho cuidado para no solo para ti sino para los demás el desarrollo de las siguientes dos actividades porque pues son exámenes y de igual forma están programados solamente para presentarse en una única ocasión. Bien, ¿tienen alguna inquietud? Veí por allí que Natalia estaba escribiendo, pero no llegó el mensaje. Hola, profe, buenas tardes. Hola Natalia, ¿cómo estás? Señor profe, es que tengo una duda con el video que comentabas del ejemplo. ¿Es que está dentro de los módulos o dentro de la actividad? Porque dentro de la actividad yo no encontré el video. En, ahorita cuando finalicemos te los voy a enviar a todos, al igual por correo electrónico. Está dentro del material de estudio, pero de igual manera se los voy a enviar a todos para que lo revisen. ¿Listo? Entonces, Y Andrés, me preguntas que si lo único que debemos adjuntar el archivo, sí. En ese archivo tú realizas el cálculo de los flujos de caja, los BPN y la TIR. Y también allí, como se los digo, está el espacio para que ustedes realicen las conclusiones. Únicamente es cargar y adjuntar ese archivo Excel. Vale, listo. ¿Alguna inquietud, duda, comentario? El día de hoy los noto callados, preocupados. Preocupados, no. Brigitte, me preguntas, ¿ingreso operativo se hace con la sumatoria de las dos empresas? No. Son los ingresos por ventas que tienen cada una. Los datos de cada empresa es individual. En ningún momento deben realizar sumas o sí, sumar datos entre una empresa y la otra. Cada una tiene unos datos individuales. ¿M? Las dudas las seguimos preguntando. Bueno, este era el espacio oportuno para eso, ¿no? Recuerden que el sábado al mediodía terminó con mi jornada laboral en la universidad y del sábado al mediodía al lunes a las 8 de la mañana pues ya no, digamos que no estaré dentro del tiempo oportuno a responderles a ustedes, ¿no? Entonces, si van a realizar consultas, inquietudes por correo electrónico, hágalo antes del sábado al mediodía, porque posterior a esa hora pues ya
no podré realizar la respuesta antes, por lo menos de que ustedes presenten esa entrega final. Sí, como mencionas, Brigitte, en el video ejemplo es claro lo que se debe realizar para hacer los flujos de caja y el VPN. Pero como se los digo, en esta sesión sincrónica lo que yo voy a fijarme más en esta entrega que ustedes realicen es pues las decisiones que tomen, como puede ser ese aumento periódico en los ingresos a partir de invertir en publicidad o en otra estrategia, pero pues eso espero que ustedes me lo mencionen dentro de las conclusiones, que me digan muy claramente qué fue lo que realizaron, cómo vieron cada uno de los proyectos, qué podrían hacer en cada uno de los proyectos y a qué conclusión llegan sobre la viabilidad de cada uno. Te da negativo el VPN, hay algo que está allí mal. Bueno, si ustedes hacen el ejercicio, ya me lo sé de memoria, tal cual como se realiza en el video explicativo, para la primera empresa, si no estoy mal, si no me falla la memoria, em, el flujo de caja para el primer periodo da como 60 y pico de millones y así va aumentando hasta llegar creo que a los 80, si no estoy mal. Sí, 65. Y la inversión inicial para la empresa 1 debería ser más o menos unos 100 millones, si no estoy mal, 110, 112 millones de pesos. Tomando esa inversión inicial de los 112 millones de pesos y haciendo el cálculo del BPN de esos flujos de caja desde los 65 hasta los 80 y pico, que debe ser el último, debería dar un valor presente neto de 3 millones de pesos más o menos, si no estoy mal. Entonces fíjate, 1.200 millones. Bueno, no mentira, entonces sí estoy mal yo. Em, ok, gracias, ven, ahí está ya la información clara. Sí, en la segunda empresa la información varía muy poco y los periodos son 12, ¿verdad? 12 o 10 periodos. Sí, claro, es que nomás en los ingresos durante 12 periodos alcanzan a ser 1.200 millones. Es obvio que eh, no más los ingresos proyectados a 12 periodos van a dar 1.220 millones de pesos. El costo de compra es de 1.200 y el costo de renovación de flota de 370 y de una nos va a dar negativo. Pensé que el costo de compra era distinto, era menor, pero no importa. Al igual realicen así el ejercicio, entonces va a dar negativo el VPN con mayor intensidad. Voy a verificar entonces esas conclusiones sobre qué estrategias ustedes implementarían para hacer eso viable.
teniendo en cuenta que sí debe dar un número bastante grande negativo. Sí, con los ingresos adicionales, otro tipo de estrategias, como se los digo, el cálculo en el Excel es aplicar exactamente lo mismo que se ve en el video que ya en breve les voy a enviar al correo electrónico. Eh, lo que más me quiero fijar y lo que les resalto es que ustedes concluyan y analicen bien las diferentes variables y mencionen qué tipo de estrategias implementarían, realizarían y si aceptarían o no alguno de los dos proyectos que están allí. Bien. Si el VPN es negativo, la decisión sobre la aceptación del proyecto no se dificulta. No, pues es decisión tuya y debes argumentar si se acepta o se rechaza. No siempre los valores negativos se rechazan como se los mencioné cuando estaba realizando la explicación de los flujos de caja o perdón, del estudio financiero, porque precisamente cuando se identifica un em, flujo de caja negativo o cuando se identifica un valor presente neto negativo, pues está a partir de allí el poder desarrollar estrategias, el poder desarrollar la optimización del proyecto para ver si existe alguna posibilidad de optimizarlo y de que el mismo se pueda ejecutar, ¿no? Como de igual manera, no siempre los flujos de caja positivos van a determinar la aceptación de un proyecto, un VPN positivo. ¿Mm? ¿Por qué? Dependiendo de la inversión que se realice. Por ejemplo, yo estaba convencido acá que nos da un flujo de caja de 3 millones, estaba confundiéndolo con otro ejercicio similar a este, en el cual se realiza una inversión de 100 millones de pesos y da como resultado un VPN de 3 millones y allí entraría una persona a decidir si era oportuno o por ejemplo ustedes hagan la reflexión si sería oportuno invertir 100 millones de pesos en un periodo de 10 años para obtener al final una ganancia, ¿sí? Obviamente recuperando esa inversión inicial, pero teniendo al final una ganancia de 3 millones de pesos. Pues digamos que uno, o por lo menos de mi perspectiva, trataría de evaluar, validar otro tipo de proyectos que representen una retribución mucho más alta, ¿no? Por lo tanto, el VPN positivo y negativo no es determinante. Precisamente a partir de allí se deben mencionar posiblemente estrategias de mejoramiento continuo que permitan optimizar esos resultados. Ok, este es el del video. Si era uno que tenía yo como base en una videoclase anterior y, y de base flujo, pero igual, distinto a este que están trabajando ustedes acá, de igual manera trabajenlo con esos datos que están allí mencionados en el ejercicio y, y como se los menciono, el ejercicio es
dos elementos fundamentales. Uno, aplicar la metodología que está expuesta en el ejercicio, y el segundo criterio y más importante es el análisis y las conclusiones que ustedes lleguen o que encuentren del ejercicio. Bueno, por ejemplo, podrías hacer el análisis de cuánto tiempo necesitaría ejecutarse el proyecto para poder llegar a alcanzar a algún nivel de utilidad. Obviamente, dependiendo o teniendo en cuenta esos flujos de caja que cada vez van aumentando, pues eso querría decir que en algún momento el proyecto tendría que empezar a dar ganancias, ¿no? Que podría convertir ese valor presente negativo en positivo, pero pues requeriría un tiempo mayor de ejecución del proyecto. Podrías entonces también validar cuánto tiempo necesitaría el proyecto para que pudiese ser válido o viable. Bueno, quiero consultarles entonces si tienen alguna otra duda, alguna otra inquietud, o si damos por finalizada la sesión sincrónica del día de hoy. Vale, no, perfecto. Muchas gracias a todos ustedes eh, por el espacio, por la participación. Nuevamente les reitero, si tienen alguna duda, alguna inquietud en particular, recuerden que me pueden escribir por el correo electrónico de la plataforma, aunque sí pues tengan en cuenta que yo voy a estar verificando el correo hasta el sábado al mediodía. Entonces les sugiero verificar el ejercicio, la actividad antes de esa hora, y pues nuevamente cualquier duda me escriben por el correo electrónico. Muchas gracias y entonces hasta la siguiente oportunidad. Feliz tarde para todos.